Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. ¿Qué tal estás, Nerea? Tenemos, ya lo sabes cómo estoy, porque hemos estado hablando una hora entera, que es enfadada porque tengo un síndrome premenstrual, igual que tú, como un camión de 12 ruedas. Bueno, Circunstancia sí. biológica, síndrome premenstrual. Contexto psicosocial, ahora mismo estás grabando en el trabajo. Te entiendo perfectamente porque la compulsividad de mi síndrome premenstrual me ha llevado a comprar 5 aspiradoras a mi amigo Rubén porque no se pasaba de página al PayPal y entonces he empezado a darle a pagar y ahora mismo tengo una deuda con el banco prácticamente. Y luego, O sea, ¿qué ha pasado? Que te has puesto a llorar. y luego me he tenido que poner a llorar por 7 mensajes de cosas muy distintas que me importan, pues entre 0 y nada. Y he dicho, qué barbaridad. Así que me he tenido que reconstruir para hablar de cosas que de verdad importan. Como por ejemplo, bueno, yo no he comprado 5 aspiradoras, Inés, pero casi. se ha llevado una bronca, una persona anónima, una bronca relativa, porque yo no he hecho broncas y mucho menos a gente que no conozco. Si te he hecho una bronca es porque tenemos mucha confianza. Una persona que me ha escrito y me ha dicho, oye, tengo un proyecto, tal, no sé qué, una cosa muy bonita y muy loable, me ha dado tu teléfono una chica de fiesta. Vamos a ver. Tened muchísimo cuidado con los WhatsApps de las personas, por favor, porque yo, claro, he sido periodista desde el Pleistoceno menor, desde que llevábamos pelucas empolvadas y tiene media España mi teléfono, pero sería interesante que no lo tuviera la otra media, porque ya hay vías masivas de comunicación que se llaman redes sociales. Por favor, el WhatsApp, no, cuidado con el WhatsApp. Todo mi síndrome premenstrual se lo ha zampado esta pobre criatura. Chica, desde aquí te pido perdón, pero tenía razón yo. Cosas importantes más allá de nuestro síndrome premenstrual, pues que tenéis que salir a la calle todas, porque aquí las que estamos sentadas somos, aunque sea por el cariño que nos tenéis, somos fruto de muchas cosas, pero sobre todo de la educación pública. Y el 23 de febrero hay que salir a la calle por la educación pública. Si queréis más información sobre las movilizaciones que hay, pues os vais a @-lectivas o @cgtucm o @por la pública, o UCM por la pública. Educación pública, sí, Nerea, y te lo digo yo que vengo de Estados Unidos, que allí la cosa está muy mal. Ya sabéis que la educación pública es igual a derecho a una vida digna, a mayor libertad, a mayor igualdad, a mayor justicia social, a un modelo de convivencia del país. Aquí insistimos mucho, pero hoy más que nunca y siempre todo reside en la educación, querida mía. En fin, no queremos turrarte, que hoy sí que tenemos mandanga, o sea, por todas partes. Vamos con lo que ha pasado estos días. Lo que ha pasado estos días. Idea que me trabo. La manifestación por la educación pública es el domingo. Por favor, miraos en las redes la hora y todo. Hay que menearse, aunque no tengáis criaturas en edad escolar. Nosotras sí, ya os lo digo, por nosotras. Bueno, cosas moderadamente bien que han sucedido estos días ha sido que el gobierno aprueba una regularización para los migrantes afectados por la DANA, entre ellos en trabajos tan esenciales como de las trabajadoras domésticas, jornaleros, trabajadores de la construcción, que llevaban meses tratando de sobrevivir en la clandestinidad. Estas ayudas además de flexibilizar y prorrogar los permisos de residencia de quienes tenían papeles pero corrían el riesgo de perderlos a causa de las consecuencias de las inundaciones, lo que se está intentando es hacer como una ILP pequeñita, ¿no? Como lo que llevamos hablando aquí muchísimo, que es la regularización rápida de los inmigrantes en situación irregular, pero solo de los empadronados, solo de las personas empadronadas, lo que deja fuera, según las ONGs, a unas 25.000 personas, que son muchísimas en la zona. Y también, hablando de peticiones, pues más de 700.000 firmas exigen el fin de la tauromaquia como patrimonio cultural. La ILP, que ya le estamos cogiendo gustillo. Me encanta. ILP, Iniciativa Legislativa Popular. Recoger firmas y llevarlas. El único popular, o sea, las únicas siglas que contiene popular que me gustan. Iniciativa Legislativa Hombre, Popular. Coger tu firma, llevar esos folios. Eso no hay nada más bonito que eso. Hombre, no hay nada más bonito que esa pequeña extorsión de, por favor, puedes firmar aquí, mirando a los ojos. La ILP No es mi cultura ha conseguido reunir y presentar en el Congreso 715.606 firmas, superando con creces
esas 500.000 necesarias para que la propuesta sea tomada en consideración. Nerea, se trata de la mayor cantidad de firmas entregadas en la Cámara Baja española, o sea, reflejo, en definitiva, de un sentir social cada vez más alejado de la violencia contra los animales en espectáculos públicos. Veíamos esas imágenes, ¿no?, de Victoria Federica siendo la imagen de la Feria de San Isidro de este próximo año, de este 2025, con, por supuesto, dinero público y una sonrisa para que luego después esa señora llamada Isabel Díaz Ayuso diga nada del resto del dinero público. Por el amor de Dios, no está usted para hablar de nadie, pero bueno, los colectivos animalistas en este sentido confían en que los representantes políticos escuchen la voz de la ciudadanía y den un paso decisivo hacia el fin de la tauromaquia en España. Y más cositas: los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional en 2025, que acaba de subir, tributarán IRPF. Bueno, ya sabéis que ha habido una pequeña disputilla, tensión entre Trabajo y Hacienda con la aprobación del salario mínimo interprofesional por parte del Consejo de Ministros, que llegará hasta los 16.576 euros brutos anuales, y la no actualización de la exención de IRPF hasta esa misma cantidad. Los contribuyentes sí deberán tributar por esos impuestos. Para aclararnos todo esto y hablarnos de una movilización que se está planteando para un futuro próximo, tenemos a Unai Sordo Calvo, líder sindical español y secretario general de Comisiones Obreras. Hola, Unai, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Pues cuéntanos un poquito, Unai, ¿por qué está ahora mismo en el debate público esta aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Qué es lo controversial en relación a Hacienda? Porque no nos hemos enterado muy bien. Pues no me extraña, porque la verdad es que la comunicación ha sido bastante lamentable y la polémica dentro del gobierno yo creo que también, ¿no? Nosotros lo que decimos es que hay que garantizar que cualquier persona que cobre el salario mínimo interprofesional se lleve a su casa, en salario neto, al menos el 60% de la media salarial. Y que, por tanto, el tratamiento fiscal de quien cobra el salario mínimo interprofesional tiene que garantizar esto. A partir de aquí, yo creo que esto no hay por qué hacerlo subiendo siempre el mínimo exento del IRPF, sino que hay otras fórmulas, y esas fórmulas son las que tiene que explorar el gobierno. ¿Por qué digo que no siempre hay que subir el mínimo exento? Porque el mínimo exento se aplica no solo a quien cobra el SMI, sino a todos los salarios. Y yo creo que no es razonable que una persona que gane 100.000 euros deje de tributar cada vez por más parte de esos 100.000 euros. Por tanto, yo creo que no se trata tanto de subir indefinidamente el mínimo exento como de garantizar que todo aquel que cobra el salario mínimo interprofesional no tiene un tratamiento por Hacienda que le quite salario hasta el punto de que no llegue a ese 60% del salario medio. Igual es un poco lío, pero si el gobierno lo hubiera explicado mejor, pues yo creo que no nos hubiéramos metido en este sarao, ¿no? Sí, básicamente garantizar que la gente pueda vivir un poco su vida de forma digna o llegar a final de mes, que ya de por sí el 60% de 16.576 euros me parece poco. De una forma bastante justita. O sea, ¿esta subida se considera suficiente por parte de los sindicatos? Claro, es que la Carta Social Europea lo que dice es que el salario mínimo al menos se tiene que situar en el 60% de la media salarial. Nosotros a lo que aspiramos es que en realidad cuanta menos gente cobra el salario mínimo interprofesional, mejor. En España los salarios no los debe determinar el SMI, sino los convenios colectivos y la negociación colectiva. Por tanto, es verdad que el salario mínimo ha subido un 61% en 5 años. Es verdad que esa subida del salario ha sido compatible con que haya más empleo y haya más empleo incluso en las pequeñas empresas, que es donde se decía que se iba a destruir masivamente el empleo, pero evidentemente también un salario mínimo interprofesional es un salario apenas de subsistencia, no es un salario que permita en muchas ciudades de España prácticamente llegar a fin de mes. Por tanto, el impulso tiene que darse en los convenios colectivos. Por eso decimos que Hacienda tiene que tratar correctamente estos salarios mínimos, pero que el gran objetivo es que nadie o casi nadie cobre el salario mínimo interprofesional. Claro. Uno de los convenios colectivos que esté ahora mismo en vistas a regenerarse o a cambiar porque sea de los más deficitarios y que vosotros estéis contribuyendo a que mejore, ¿cuáles son los que están encima de la mesa, si en un frente abierto? Mira, casi todos los convenios peor pagados tienen que ver con las patronales que luego más se quejan. Por ejemplo, los convenios del campo, los convenios de la hostelería o los convenios del comercio. Justo hemos conocido, según el índice de márgenes empresariales, que la hostelería es uno de los sectores que en el año 2024 ha tenido márgenes de las empresas mucho más altos que otros, ¿no? Por tanto, hay margen de sobra para subir los salarios
o para reducir la jornada laboral. Pero básicamente son sectores vinculados al campo, a la hostelería, a veces al comercio y en actividades de cuidados, que casi siempre también son actividades muy feminizadas, y esto explica también buena parte de la brecha salarial entre mujeres y hombres que existe en España. Bueno, pues estamos hablando de profesiones absolutamente esenciales y de sectores absolutamente esenciales. Tenemos dos problemas encima de la mesa. El primero, porque aquí se está hablando de la subida al salario mínimo que no permite vivir, pero de la presión fiscal, ¿no?, que debería tener ese salario mínimo. El primer problema que tenemos es que hay muchísima gente cobrando sueldos muy cercanos al salario mínimo, y el segundo, que la presión fiscal grande debería ser sobre quienes más ganan, como tú decías, ¿no? Y hay agujeros por los que se está escapando IRPF en sociedades y en rentas muy, muy altas, ¿no? Claro, es que ese es el otro error comunicativo en el que ha caído el gobierno, ¿no? Es decir, que esté pivotando el debate de la fiscalidad sobre los salarios mínimos, claro, y sobre si esto lo que hay que hacer es una exención en el salario mínimo o continuar con el mínimo exento en el IRPF, es un error de la leche. Porque aquí de lo que teníamos que estar hablando es de cómo tapar los agujeros de la tributación de las altas rentas, de las rentas que no proceden del trabajo, sino que proceden, por ejemplo, de la propiedad inmobiliaria, del impuesto de sociedades, donde los grandes grupos de empresas pues apenas pagan el 5, el 6 o el 7% de media, mientras que cualquier trabajador en el IRPF se le retiene más. Ese es el debate fiscal de fondo en España, y no cómo resolver el problema fiscal de 400.000 personas, que en efecto hay que resolverlo, la idea en la que he dicho antes, pero sobre eso no puede pivotar el debate fiscal en España, porque además hace que las clases trabajadoras, que las clases populares acaben cayendo en la trampa antiimpuestos que plantea normalmente la derecha económica, ¿no?, que viene a decir que el IRPF es confiscatorio y que lo que hay que reducir es los impuestos para todo el mundo. Y esto es un error, porque precisamente quien cobra el salario mínimo y los salarios más bajos son las personas que luego más necesitan de los servicios públicos o de las rentas que permiten combatir la pobreza o los bonos sociales, ¿no? Es un debate trampa y yo creo que cuanto antes salgamos mejor. Pues para eso necesitamos precisamente espacios que esclarezcan, así que te agradecemos encarecidamente pues tu tiempo, Unai, en explicar esto pues de una forma bastante clara. Hay una movilización, aprovecho para comentar, convocada para el próximo 4 de marzo en Barcelona en relación a la reducción de jornada. ¿Qué expectativas tenéis en relación a esto? Bueno, vamos a hacer una movilización potente. Yo creo que después de llegar al acuerdo con el Gobierno para reducir la jornada a 37 horas y media, ahora se trata de presionar a los grupos políticos para que no desnaturalicen este acuerdo. España debe reducir por ley la jornada laboral. Es una forma de repartir también la riqueza y de mejorar de alguna manera los salarios y de dotar de más tiempo a la vida de las personas trabajadoras. Yo creo que en la medida en que seamos capaces de que haya un debate público, una conversación pública donde la reducción de jornada gane posiciones sociales, los partidos políticos se van a pensar muy mucho votar en contra de una medida tan de justicia, ¿no? Y para que esto cobre espacio público, debate público, creo que la movilización es necesaria. Y por tanto vamos a meter unas cuantas miles de personas en Barcelona para presionar ese trámite legislativo que es tan importante para la clase trabajadora española, ¿no? Y además lo hacéis en la canadiense, que fue donde, pues esa huelga que consiguió en su momento las 40 horas semanales. O sea que es un enclave, desde luego, también significativo para hacerlo. Pues Unai, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos concedido estos minutos para explicarnos esto, y ojalá tengas ocasión pues para venir pronto a explicarnos otras muchas cosas más que tenemos en relación al trabajo, que aquí no paramos de hablar de redistribución de riqueza, de todos los convenios y de todas las extorsiones que tenemos, trabajo, renta alrededor, y hoy mismo de hecho vamos a hablar de otra que también nos afecta mucho a la vida y que viene dada a través de discursos, ¿no? de hombre, el trabajocentrismo. Bueno, pues a lo mejor hay que coger ciertas cosas con pinzas para que, pues bueno, pues para poder vivir mejor. Pues cuando queráis me tenéis allí, ¿vale? Pues ole, muchísimas gracias, Unai, gracias por tu tiempo. Gracias. Una noticia preciosa que me ha hecho bastante feliz estos días, imagino que a ti también, porque todos estos criptobros tirando el móvil al suelo y grabándose tirando el móvil al suelo, pues son un poco ASMR, ¿no? Verles tan enfadados. Si no sabéis de qué estamos hablando, buscad LibraGate. Libra es la criptomoneda fraudulenta promocionada por Milei, que ha hecho perder unos 4.500 millones de euros a miles de inversores. ¿Qué pasa? Que el chaladito este, que es economista, luego para explicarlo ha hecho una entrevista
que estaba pactada, como hemos visto, recomienda en un tuit invertir en un emprendimiento argentino, bueno, en una criptomoneda nueva. Cuando ha invertido la suficiente peña y ha puesto ahí dinero, los primeros inversores retiran la pasta, la cotización de eso se cae y la gente pierde todos los ahorros de su vida. La gente que tiene hijos criptobros que les han dicho, papá, mete el... No sé imitar el acento argentino, pero bueno. No, ni lo hagas, por favor. No. Bueno, estamos hablando de 40.000 inversores, que de hecho, amenaza con ser un problema para el gobierno. Entonces, va a haber probablemente una denuncia, o sea, esto se judicializará en algún momento. ¡Qué gusto! Y, por supuesto, señala al jefe del Estado, o sea, a Milei, como partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar esta estafa histórica a través de criptomonedas e involucrando a figuras cercanas a su círculo. Los militantes de la Libertad Avanzada, Agustí Laje, el Gordo Dan, el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, en fin, Es un que largo además etcétera. la web se crea de la criptomoneda, se crea horas antes del tuit de Milei. No, es increíble. Bueno, O sea, es además, un fistro. o sea, Libra, que bueno, no aplica para muchas criptomonedas, pero bueno, es un tipo de criptomoneda que pues de muy alta volatilidad y bueno, pues sí se expresaba como un propósito más allá de la especulación. O sea, más allá de la especulación de estas Criptomemes. los criptomemes, efectivamente, o sea, que era más allá de eso. Entonces, después de inventarse esta página, bueno, pues él promociona y luego dice que él no había dicho nada. Que él no de había todo dicho esto. nada, que él no estaba interiorizado con el proyecto. Ha utilizado esta palabra que la voy a empezar a utilizar yo porque me ha gustado bastante. Como, no estaba interiorizada por el proyecto, perdón. Bueno, a Milei, un heterosexual chungueras, le descuelga el teléfono y le dice que la intención de la empresa es desarrollar un proyecto llamado Viva la Libertad. A Milei se le hace la boca agua con esto porque le dicen que es para financiar iniciativas privadas en la República Argentina utilizando tecnología de blockchain, que es lo que más le puede gustar a él. Y él arrastra un montón de peña, una estafa increíble. Pero bueno, en realidad yo creo que también él ha sido víctima de la propia estafa porque, claro, la palabra libertad ya en sí misma es que qué jugosa. Estamos hablando de un problema que es verdaderamente serio, Nerea. Yo he estado una semana en Estados Unidos y ahí lo que se está intentando hacer de verdad y genuinamente es que no haya regulación en los mercados. O sea, que las ideas neoliberales, que las grandes corporaciones controlen los mercados. Y cuando eso pasa, esto puede ocurrir, pero con todo. Tú imagínate, todas las marcas grandes que conoces, imagínate que entran a regular, ¿no? O sea, si la mano invisible de Adam Smith y, por supuesto, sin unas normas que digan, no, un momento, esto no se puede hacer. Sin normas antimonopolio. Claro, porque ahora mismo ese pequeño criptobro que estaba diciendo I'm gonna fucking kill you, I'm gonna fight you, and I'm gonna kill you, y que estaba muy enfadado con una demarcación abdominal bastante fuerte, tengo que decir, pues es muy probable que no se pueda atener a ningún tipo de normativa porque lo que está haciendo este señor y lo que pretenden hacer en Estados Unidos y lo que pretenden hacer en muchos sitios es levantar esa regulación en los mercados. Es importantísima la regulación en los mercados. Es importantísimo que no se polaricen esos mercados porque eso es lo que hace que se precarice el sistema. Entonces, cuando pasan estas cosas, lo que se resiente es la democracia, la pérdida de confianza y, por lo tanto, pues el horror. Y hablando de estafas, vamos con el tema del día. El tema del día. Bueno, espero que nos esté viendo, Nerea, espero que nos esté viendo. El paso de Marián Rojas Estape por El Hormiguero esta semana pues, ha desatado una intensa polémica entre profesionales de la salud mental. Sus afirmaciones sobre felicidad, neurociencia y bienestar han sido duramente criticadas por psicólogos y neurocientíficos, quienes advierten que su discurso, aunque atractivo y accesible para el público, te digo, yo misma Has escuchado a Marián caí en Rojas su Estape. momento en un par de episodios, es Ya. muy reduccionista y puede resultar dañino. La psiquiatra también es autora de varios libros de autoayuda y una de las divulgadoras más populares en redes sociales sostuvo en el programa de Pablo Motos que las dos únicas cosas que dan sentido a la vida son el amor y el trabajo, Nerea. Y se queda así, tan a Y gusto. se queda tan ancha. El amor y el trabajo, cariño mío, a producir, ¿eh? O sea, los dos grandes motores, pues eso, de la producción. Y que la dopamina
es responsable de la búsqueda constante de gratificaciones instantáneas, generando una intoxicación que insensibiliza a las personas ante los pequeños placeres cotidianos. Estas declaraciones, lejos de pasar desapercibidas, han sido objeto de análisis y críticas en el ámbito profesional. Claro. A ver, si vosotros habéis escuchado a Marian Rojas Estape, igual os ha pasado desapercibido, pues que, aparte de todo esto que ha dicho Inés, es una persona bastante conservadora. Hay que rastrear un poco porque tiene declaraciones directas sobre las diferencias, por ejemplo, entre una pareja heterosexual y una homosexual. Entre una pareja de hombres, ella defiende que hay muchísima más infidelidad, que es más difícil ser feliz, que algunos nacen y otros se hacen. Claro, cuando todo esto te lo dice una señora que es científica, que es psiquiatra, que es escritora, que además su podcast está entre los 10 más escuchados, no de España, sino del mundo, que tiene cierta autoridad, que además es influencer, que sus libros se venden absolutamente como churros, pues te da cierta credibilidad. Pero claro, lo que te pasa desapercibido es que ella es hija de un psiquiatra, de Enrique Rojas, ultraconservador, completamente y militantemente en contra de la adopción de hijos por parejas homosexuales. Y bueno, yo creo que están vinculadísimos al Opus Dei, ¿no? Esta peña, yo la he escuchado hablar contra el aborto, bueno, es una señora muy conservadora. Además de influencer, Marian Rojas es una de las profesionales que ayudó a Tamara Falcó, este dato me parece importantísimo, en su ruptura y posterior reconciliación con Íñigo Nieva. No sé si diría ayudó, no sé si ese es el verbo. Recordemos que Tamara Falcó es la diva de los ultraconservadores que hacen esas reuniones de la familia en ese lobby internacional que están, por ejemplo, empujando ideológica y económicamente las terapias de conversión, que es tortura psicológica para personas homosexuales. Inés, yo no he escuchado a Marian Rojas Estape voluntariamente, lo he hecho un poco por atracción al abismo y para preparar este podcast. Y claro, hace pasar por normales algunos ejemplos, o sea, los ejemplos es lo más increíble de todo. Ella te dice, pues porque situaciones que te pueden generar estrés, una suegra. Siempre es una suegra, una situación que te puede generar estrés. Situaciones que te pueden generar estrés, porque claro, en su mundo las suegras son un cuadro, ¿no? No hay feminismo en su mundo. Al hablar de pensamientos que nos acompañan todo el día, por ejemplo, tú puedes tener miedo por que el partido de tenis no te salga, o de pádel. O puedes tener miedo porque en la entrevista te hagan muchas preguntas en inglés, la entrevista de trabajo que tú tienes. Conecto. Yo ya he conectado. Porque te pregunten si tienes pensamiento de ser madre. Todo esto son problemas que... Todo esto es tu cortisol, ¿vale? Nerea, se te está disparando el cortisol. No es la sociedad... O sea, mira, no estamos hablando que hay de cosas ilegales, temas estructurales, no. El mínimo porcentaje de la población que juega al tenis, nada de esto. Todo esto ella lo hace pasar por general. Yo después de escuchar 10 minutos de Marian Rojas Estape me he tenido que escuchar 6 horas en bucle de entrevistas de Esti Quesada y Triana Marràs para desintoxicar porque me iba a tirar por el balcón. Bueno, Nerea, a lo mejor es que todavía no has podido identificar tu tipo de homosexualidad, como dice ella. O, sin embargo... La A, el mío es la A, el mío es el 1. Claro, o vete tú a saber, ¿no?, en qué tipo de toxicidad te encuentras, porque yo, vuelvo a insistir, mi primer contacto surge en el año 2019 y viene por parte de alguien que yo consideraba como medio criterio, en plan que me dijo: mira, Inés, es que a lo mejor tú eres una persona tóxica. Y yo dije, bueno, eso seguro. Claro, o sea, eso no me hacía falta que me lo confirmase nadie de la ciencia. Y entonces me puse a escucharlo y ella menciona mucho el tema de persona vitamina. Y entonces dije, yo, ¿cómo pongo esto en práctica, Nerea? Claro, y ¿cómo se hace eso? Pues sonriendo todo el rato mucho, siendo blanca y con dinero. Aparte, una persona que nos acompaña para hablar de todo esto, porque claro, esta persona que tiene tan bien estructurado el discurso, tiene este tono afable, este tono accesible, no solamente da ponencias de forma privada en entornos en los que paga la gente por ir a verla 110 euros, concretamente, bueno, no a ella, pero a Víctor Coopers, por ejemplo, que es el que habla de personas bombilla. Pues mira, ahora mismo escogiendo las localidades para el próximo 28 de mayo en los Cines Capitol. Fíjate qué publicidad le acabo de hacer a Víctor Coopers. Pero
Pero esto está Bueno, ocurriendo. aquí hay una web. Hay una web que nos ha hay una confirmado web de el invitado. oradores motivacionales. Correcto, pero que cada uno se cree su propia secta. Los de Libra se han creído su propia secta, esto es otra mini secta, y operan como tal. Porque esta señora, a lo que iba, dio unas charlas en un lugar que no voy a mencionar, en los que yo estaba presente, y dijo básicamente que había salvado la vida a 2 personas gracias a sus consejos. O sea, una persona que estaba, bueno, en una situación muy delicada, personal, cruzando una frontera, esto no es broma, y dijo, un momento, te vas a suicidar, no sin antes escuchar a Marian Rojas Estapé. Y eso, ella se autorreferenció como diciendo que salvaba vidas. Entonces, esta operativa que roza un poco, claro, como si fuese una secta investigada por Tamayo, es una persona que de facto, como decía Nerea, tiene mucha popularidad. Otra persona que ha ganado popularidad los últimos 7 días y de la que me alegro muchísimo que haya, o sea, de lo que me alegro muchísimo que así haya sido, es nuestro queridísimo Nacho Raura, que está aquí con nosotros para hablar de ello. Y bueno, has ganado popularidad precisamente por hacer una crítica efectiva y de constructiva, objetiva, y con datos. Y de la que nos gustaría hablar, porque esto en sí mismo ya es una pequeña epidemia silenciosa, y que a consecuencia de que la gente no tiene recursos económicos para poder costearse pues las terapias, acuden, ¿no?, pues a estas escuchas y prácticamente se autodiagnostican desde estos lugares. Nacho Raura, para los que no le conozcáis, Neuronacho, por supuesto, en redes, es investigador en neuropsicología en sueño, que nos ha dicho que por favor detallásemos esto. Hay varias neuropsicologías, también es divulgador científico, se está doctorando en este momento, se marcha a Génova, o sea que hemos tenido muchísima suerte de pillarle justo antes de embarcar en el Prat, y también es autor del libro El cerebro millennial, una aproximación neurocientífica a lo que nos pasa. Pues Nacho, y eres maricón también. Sí, maricón. Claro. Dilo. Es que es súper importante sí. puntualizar, porque claro, tienes una sensibilidad fuera de la norma que publicita esta persona, que hace que te pongas los pelos de punta escucharla, como me sucede a mí, ¿no? Cuando ella habla de matrimonio, por ejemplo, que considera que no se debería poder utilizar para parejas homosexuales, o cuando habla de que ella ha trabajado con las prostitutas camboyanas y que nunca ha visto más lesbianas, porque por supuesto tú te haces lesbiana por asco y reacción a los hombres. Esto lo ha dicho públicamente, está circulando por internet. Nacho, ¿cómo ha sido, o sea, cómo decides plantarte después de ver El hormiguero y hacerte un vídeo de este tema? Yo le tenía unas ganas a esto me alegrías que le tenía unas ganas. En el que además ha habido muchísima gente en el que no le llamaba la atención este discurso, de en plan de, hombre, claro, es que para ser feliz con el trabajo y con el amor ya está todo bien. Total. A ver, yo he de decir que a la divulgación de Marian Rojas Estapé y en general el tema de autoayuda, desde hace ya bastante tiempo voy haciendo como guardando cosas, porque yo, lo has dicho, ¿no? Documental de Tamayo, o sea, yo creo que esto como mínimo merece un documental. Lo que pasa es que no contaba yo con esta conjunción ahí de los astros de Marian Rojas en el hormiguero. Yo lo decido en primer lugar porque me lo mandan y porque es una cosa que a mí me llama mucho la atención, el éxito que ella ha tenido, y me parece que es un éxito que podemos explicar. Lo que pasa es que creo que desde la ciencia y dentro de la divulgación científica es algo al que mínimo merece una crítica. Intentemos que sea lo más constructiva posible, y que creo también que bueno, al haber visto la reacción del vídeo, que era algo que yo no esperaba en absoluto, es como, bueno, pues es que realmente no era algo que estuviese pensando yo solo, ¿no? Es lo que dice Nerea, o sea, ya son cosas que vamos viendo y que yo sentía que desde la divulgación o desde la psicología, desde la psiquiatría u otras disciplinas que tratan la salud mental, ¿por qué nadie está diciendo nada de esto? Para la gente que no haya visto el vídeo, cuéntanos así brevemente qué cosas son las que a ti te llaman la atención de que esta señora ponga en valor tanto el amor y el trabajo. Porque es una lista muy larga. Claro. Bueno, a ver, en primer lugar, yo a ella le reconozco una serie de capacidades bastante interesantes que creo que explican su éxito. Y creo que hay que analizarlas y que hay que pararse el tiempo a mirar por qué esto sigue triunfando y por qué tanta gente lo compra y te lo compra y te lo defiende. Son y es capaz de insultarte si lo criticas. O sea, el vídeo básicamente lo que buscaba era aprovechar
testimonios de ella para intentar explicar por qué la perspectiva que da no solamente no cuenta con apoyo científico, sino que es tremendamente problemática y que además no representa en absoluto los problemas que tiene la gente y bueno, toda una serie de derivas de implicaciones que tiene este reduccionismo biológico del que hablaremos más adelante a nivel científico, a nivel social y también a nivel de política pública, porque tenemos ejemplos muy recientes de esta misma semana de cómo influyen estas visiones. Yo tenía un vídeo de 35 minutos que he dejado en 4 minutos y medio, 5 minutos, y básicamente lo único que trato de explicar es que cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos de salud mental, siempre tenemos que empezar con un disclaimer, con una advertencia de, ojo, nada de lo que yo te pueda decir en este libro de 180 páginas, ni en este Reels de 90 segundos o de 5 minutos, como es el caso del libro, llega a cubrir la complejidad de lo que vamos a hablar, porque estamos hablando de conducta humana, estamos hablando de problemas que son reales y el punto de la divulgación aquí, desde mi punto de vista, es siempre ser honesto con lo que sabemos a nivel científico y destacar la prudencia y que de lo que vamos a hablar nunca vamos a estar dando todas las caras de algo que es poliédrico como es el funcionamiento humano, la conducta humana. Claro. Y la divulgación de Marian Rojas Estapé, como la de muchísima peña a lo largo de los años, es reduccionista y a pesar de tener muchas oportunidades para dejar de serlo, nunca aprovecha esas oportunidades para matizar nada, ni para hacer este disclaimer que yo creo que es lo que hay que hacer. Ojo, vamos a hablar de salud mental, nada de lo que yo te diga aquí va a solucionarte. Nada de lo que está pasando. Ella es muy reduccionista, muy biologicista, está hablando todo el rato como si lo que dijera tuviera una base científica irrefutable y además da mensajes muy directos y muy simples y que muchas veces se acercan mucho al pensamiento mágico, ¿no? Y nos estamos centrando en Marian Rojas Estapé, pero esto pasa con muchos divulgadores, gurús de autoayuda, ¿no? Que relacionan muchos se acercan a la manifestación, ¿no? Sí. A que lo importante en la vida es la actitud y que esa actitud va a llamar a que te sucedan unas cosas buenas, ¿no? Pone toda la responsabilidad sobre lo que te pasa en la vida, no en el lugar donde hayas nacido, los servicios públicos que tengas, los padres que te han tocado, la posición socioeconómica que tengas, sino en cómo funciona tu cerebro, cuál es tu actitud y cuánto deseas las cosas. Eso es peligrosísimo. Sí. Totalmente. Y además lo hace de una manera muy interesante, a mi modo de ver, que es que ella se refuta a sí misma siempre. O sea, o al menos intenta darte como esta parte de contexto de, ojo, esto es mucho más complejo. O esto, bueno, por ejemplo, a mí no me gusta el término de personas tóxicas o de personas vitaminas. Ella como que te lo pone ahí un poco como para intentar marcar una distancia, pero después sistemáticamente en la exposición de los argumentos nunca hay reflexión de esto. Y es siempre seguir reforzando este tipo de ideas. O sea, es esa línea, ¿no? entre, bueno, pues que no tengo muy claro si esto forma parte de un horóscopo, que bueno, que está muy bien a quien le sirva y esta es otro tema, o me está hablando de conocimiento científico y esto yo creo que es uno de los ejes principales del problema de la divulgación de ella. O sea que al final las palabras no son inocentes y lo que está haciendo esta persona lo podría hacer alguien incluso que, y de hecho se hace incluso por gente que sí que es mucho más señalada, que a lo mejor no es profesional de la salud mental. Lo que pasa es que ella, bajo el aval de la salud mental, utiliza un tipo de terminología que luego se encarga de dar la vuelta. En plan de, ojo, no quiero utilizar la palabra de persona tóxica. Acto seguido, media hora hablando de una persona tóxica. Entonces, no quiero utilizar persona vitamina. A continuación, libro, uno de los 10 más vendidos, personas vitaminas. ¿Por qué este éxito, Nacho? Que tiene su manera de comunicar, insisto, la de ella y la de otros divulgadores, influencers, gurús de autoayuda, ¿cuáles son las claves? ¿Por qué son tan seductoras y tan seductores? ¿Dónde están? Imaginamos que el neoliberalismo es terreno fértil, ¿no? Para esta. O sea, que hasta su éxito tiene implicaciones sociales, también todo es colectivo. Sí, bueno, y a la hora de moldear también la opinión pública y desmovilizar también, porque mientras tú estás pendiente del cortisol, de tu oxitocina, de tu dopamina, no te vas a sindicar, o no te vas a movilizar, ¿no? No vas a colectivizarte. Aquí hay aspectos claves para mí del éxito de Marian Rojas Estapé. En primer lugar, utiliza un lenguaje que es accesible. Intenta llevar mecanismos que son fisiológicos, que son muy complejos, los intenta llevar
en algo que podrías decir, bueno, bastante loable, ¿no? Bastante guay, y que a veces es necesario en divulgación, ¿no? Dejarlo en un lenguaje pues muy plano para que todo el mundo pueda llegar a acceder. Además ha hecho una cosa muy bien, que es que no se ha ceñido a sus libros. O sea, ella se ha proyectado mucho en ese podcast, que es un podcast, bueno, cortitos los episodios, algunos son más largos que otros, pero son cortitos. Hay una música, bueno, muy chill. Ella se presenta también como una cómplice. Para ella siempre acuden las personas a pedirle ayuda, siempre acuden a María, me ha pasado esto. O sea, ella se presenta desde un punto de vista de cómplice. Hay una cosa que también a nivel de... se usa mucho para evaluar si los libros de autoayuda pueden tener más o menos apoyo científico, que es que la formación del autor vaya en la línea de lo que predica. En este caso hacemos un check, más o menos, y que haya referencias científicas. Entonces ella pone referencias científicas. Es algo que en muchos libros de autoayuda no pasa. ¿Qué pasa? O sea, aquí, bibliografía, que parece que bibliografía. como si fuese tu TFM, querida mía. Exacto. Cada vez que tú veías, o sea, que tú cogías y ponías, hoy cuanta más notas al pie allá abajo, parece como que tiene más solidez, ¿no? Efectivamente. Y aquí esto está muy bien y da una sensación de autoridad que pues está genial, pero es que, claro, la bibliografía te la tienes que haber leído y la gente estaría guay también que nos acostumbrásemos a ir a la fuente, pero también es un esfuerzo extra, ¿vale? Que hay que pedirle al lector. Esto ya lo compagina mucho con un bombardeo de datos y con unos tecnicismos. Esto es una cosa que a mí me parece impresionante por su parte y que creo que es muy guay, ojalá tenerla, una capacidad memorística brutal, pero claro, si luego tú te has visto muchas charlas de ella hablando de un tema, ves que siempre lo dice de la misma manera. O sea, tiene realmente un guión que está muy trabajado y que realmente da seguridad a la persona a la que está escuchando, porque hay datos, hay fechas, hay autores, hay libros. Entonces esto es una parte que está muy bien, y esto es un bombardeo de datos pues que le da pues cierta autoridad. ¿Son siempre los mismos datos? Son siempre las mismas expresiones. Tú lo buscas y son muchas veces, o sea, la inmensa mayoría de veces, la misma construcción gramatical. O sea, es una técnica comercial. Es marketing. Es marketing, Hay mucho claro. marketing. Tiene un equipo de marketing detrás, yo me imagino, espectacular. Y todo esto podría, o sea, no es criticable per se por la estrategia. Todos lo haríamos si pudiésemos de alguna manera. El problema es el mensaje que hay de fondo, desde dónde lo das, cómo lo das y sobre todo quién es tu público principal. Y cuando tu público principal de repente es toda la población, pero tú estás hablando desde un privilegio. O sea, hay una deconstrucción de un privilegio, de una consulta en calle Serrano, donde tú no estás atendiendo, en muchos de los casos, problemas reales y si te dedicas a hacer libros con generalidades. Y esta es una parte del éxito. Yo creo que hay una parte que sí que, bueno, ya me diréis si la hablamos tal, pero del reduccionismo biológico y de todas las implicaciones que tiene, pero la gente, yo creo que una cosa que nos podría ser útil a nosotros cuando estemos hablando de divulgación es pensar siempre que si nunca se separa la obra del autor, en la divulgación tampoco. Y que nadie Uy, qué importante eso. es... la obra nunca está al margen del autor, por mucho que el autor haya estado un mes ayudando a prostitutas camboyanas. Y esto yo creo que es muy importante decirlo. Y es algo que permea a nivel socioeconómico, a nivel institucional. Si la formación que tú has recibido a nivel universitario, la has recibido donde la has recibido, acá, Universidad de Navarra, si las experiencias que tú has tenido, acá del Opus, y los pacientes que tú tienes pertenecen sistemáticamente, como decía, a un lugar socioeconómico de clase alta. Exacto. Los problemas no estamos hablando de lo mismo. Claro. Esto es importante. Sí, porque no hay contexto. Exacto. La historia es que su público es multitudinario, entonces ella se lleva esas experiencias que hace pasar por generales, estas experiencias de la suegra, el tenis, los problemas familiares, a una trabajadora en situación irregular de Orcasur, que a lo mejor la está escuchando su podcast o está viendo sus YouTubes y está pensando, qué razón tiene, es verdad, lo importante es la actitud, y es como, no, la actitud para ti no funciona, amor, no funciona para ti igual que para Tamara Falcó. Exacto. La actitud en el caso de Tamara Falcó, si se quiere comprar un abrigo de Balenciaga, es súper importante porque probablemente la ayude, por solo tendrá que levantarse de la cama e ir a una tienda, pero para ti la actitud no va a funcionar, ¿no? En ciertas voluntades. Aquí hemos hecho ya un programa, fíjate, en la temporada 2 que se llama Se te ha caído la sonrisa, el programa 8 de la temporada 2, en el que hablábamos
de Eudald Espluga, que habla del carácter individualista de la autoayuda y del voluntarismo mágico, ¿no? De cuánto te puede ayudar la actitud y hasta dónde te puede llevar, que es un pensamiento completamente absurdo y que no funciona en todos los grupos humanos. La ética de la autoayuda, además, se enriquece gracias, porque está sacando público, está sacando dinero, está vendiendo libros también a la señora de Orcasur, que su actitud no funciona. A ella también le está vendiendo cosas. Pues estas terapias tratan el malestar de los individuos como casos aislados y además patológicos, con lo cual desactivan el malestar social, desactivan la solidaridad, desactivan el asociacionismo y siempre tratan el dolor y el sufrimiento como si fuera una cosa individual que tienes que corregir y que además es patológica y que además depende de sustancias que segrega tu cerebro porque no estás cantando y bailando. Sugiere cantar y bailar y tú decías en tu vídeo cómo voy a cantar y bailar en un mundo que arde y en un piso que no puedo pagar, ¿no? Todas esas cosas no dependen de mí. Y además machaca el potencial transformador que a ti te pueda dar ese malestar cuando lo identificas. Exacto. Porque si tú sabes que ese malestar no es un cortisol espontáneo, sino que es un mercado inmobiliario, claro, exactamente, asesino, un sistema fronterizo asesino o un jefe que es un hijo de puta y que forma parte de una patronal de hijos de puta, pues igual te meneas. Entonces por eso es tan grave este tipo de discursos y por eso lo estamos intentando desmontar desde aquí, yo creo que en cada programa, Inés. Sí, o sea, sí, que es dejar de decir, ¿no? O sea, ese discurso que creo que cada vez se ve más, sobre todo en todas partes, ¿no? Que es, a ver, está bien lo de echarle la culpa al otro, pero deja de escurrir el bulto, que algo tendrás tú que hacer. Me gustaría recoger lo que ha dicho Nerea, porque el algo tendrás tú que hacer, ¿no? Como esa voluntad transformadora tiene mucho vínculo con el reduccionismo biológico, ¿no? En plan de, si quieres, puedes. Bueno, José María, espera un momentito. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del reduccionismo biológico? Sí, porque lo has mencionado al principio del todo y queremos recoger. ¿Y cómo se refleja esto en la autoayuda? Claro, desde psicología el reduccionismo biológico comprende todas esas aproximaciones al funcionamiento y a la conducta humana que pretenden localizar la causa, el origen de la conducta y del funcionamiento en variables exclusivamente biológicas, ya sean genéticas, neuroquímicas, de neurotransmisión, hormonales, de funcionamiento, funcionamiento del cerebro, ¿vale? Sin contemplar que todo eso está ocurriendo en un contexto. Es decir, es reduccionismo porque para este tipo de corrientes la causa de la conducta está en las variables biológicas exclusivamente y el contexto, ya sea psicológico, educacional, institucional, social, cultural, bueno, pues son variables que pueden mediar en cómo se expresa, ¿vale? En cómo se expresa conducta, pero no está nunca pero casi nada, ¿no? En la causa, claro. Que seas un muerto de hambre, querido, pues nada, es una tontería. Exacto. Porque si quieres, puedes. Exacto. Vale. Y del mismo modo que en estas variables biológicas está la causa de la conducta, también en estas variables biológicas están las causas de los problemas de la conducta, que si queréis les podemos llamar trastornos mentales, en las que para estas corrientes los trastornos mentales son trastornos biológicos. Y esto es algo que es muy importante que tengamos en cuenta. Y esto tiene una serie de derivaciones. La primera de ellas es que, estamos ignorando el resto de condicionantes sociales, ¿vale? Que eso, hay gente que puede decir, bueno, vale, entonces el problema del reduccionismo es que simplemente está dándote una figura incompleta. No solamente que esté ignorando algo, es que lo ignora de una manera muy conveniente y lo ignora de una manera que tiene pues unos propósitos. La primera, a nivel de divulgación, en la parte de arriba de todo tendríamos, como en esa punta del iceberg, tendríamos la divulgación de Marian Rojas Estapé, ¿no? Que básicamente consiste en contarles a las personas que sus problemas tienen pues una raíz que es biológica y que por tanto, haciendo cosas que cambien nuestra biología, cambiando nuestras rutinas vitamínicas, nosotros ya podemos cambiar nuestros problemas de salud mental. Pero el problema está cuando esto llega a un nivel científico y a un nivel que después acaba informando políticas públicas. Por ejemplo, a nivel científico, el otro día me argumentaba una persona, la ciencia también es reduccionista, porque vosotros estáis estudiando los efectos de unas variables sobre otras. La ciencia no es reduccionista si la ciencia te avisa de que es reduccionista, porque la ciencia te está diciendo, yo estoy estudiando esto, pero esto es solo una de las múltiples capas. Y si la ciencia no te está informando así, no lo está haciendo bien. Lo mismo con la divulgación. Ejemplo de cómo esto se traduce
Esto lo vemos en las prácticas clínicas de profesionales de la psiquiatría y de la psicología. O sea, los profesionales que recetan muchas veces los libros de divulgación de este estilo, o que se piensa que por hacer una prescripción de unos fármacos ansiolíticos antidepresivos estamos solucionando un problema de base. Pero es que de la práctica clínica pasamos a la política, y tenemos el ejemplo de esta misma semana en la que se ha tumbado el Plan Estatal de Salud Mental, lo ha tumbado, pues por lo que sea, el Partido Popular, donde se han parado en una queja de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, donde decían que, bueno, y si vosotros os vais a los miembros que se encuentran ahí en la corona de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, no hay pelos en la lengua de poner en Twitter y en redes sociales que todo lo que se salga de este reduccionismo biológico es ideología. Es decir, el reduccionismo biológico es peligroso porque se plantea como aséptico, se plantea como neutral, se plantea como científico y tilda el resto de visiones, como puede ser la psicológica o la social, de pseudociencia e ideología. Como si no hubiese una ideología detrás de todo este discurso de el reduccionismo biológico. Y hay que pensarlo. Esto es una crítica que yo en el vídeo la veía un montón. Que me decían, es que tú estás hablando de esto, te estás sesgando por la ideología. ¿De verdad pensáis que el discurso de los neurotransmisores, de la dopamina, de el baila, abrázate, no tiene una ideología detrás? Es peligrosísimo. Y está informando a nivel de hoy políticas públicas. Claro, y es que no puede ser que nos sigamos creyendo que la familia heterosexual, monógama, eterna, por cierto, paraguas de muchas jerarquías y muchas violencias, es lo normal y lo natural, y que todo lo demás son vivencias marginales, porque ya vemos que y politizadas. Y politizadas. Y claro, y todo lo claro, demás... estamos politizadas precisamente porque estamos fuera de la norma. O sea, si nos habéis expulsado a lo marginal y habéis hecho como si una pequeñísima, digo estos discursos médicos que pasan por neutrales, y es que lo más grave es que pasen por neutrales. ¿Cómo no nos vamos a politizar si nos habéis expulsado de la supuesta neutralidad, ¿no? De lo normal, no de lo normal, de lo normalizado, porque una cosa es lo normal y otra cosa es lo normalizado. Las personas LGTBI hemos estado psiquiatrizadas hasta antes de ayer. Y hemos pasado por enfermas. Y míranos, qué funcionales, que tú estás haciendo un doctorado y yo estoy aquí sentada. Mira, un ejemplo bueno. Al lado de una absoluta heteronormativa que soy yo, pero bueno. Pero no eres tan pero claro. Mientras nos acerquéis a nuestros hijos está bien. Yo creo. Mira, empezamos este podcast, Nacho, hablando de una circunstancia biológica irrefutable, que es que tenemos síndrome premenstrual. Pero claro, lo tenemos, una circunstancia hormonal que nos está provocando unos estados de ánimo. Pero no se puede perder de vista que lo tenemos en un contexto, y el contexto es tener que trabajar. ¿Sería mi síndrome premenstrual igual si yo estuviera en la cama viendo un capítulo detrás de otro de Real Housewives of Dubai? No. Es una movida porque estoy trabajando. Circunstancia biológica, síndrome premenstrual. Contexto psicosocial, estar trabajando aquí en un estudio de láser. Ahí tenéis un ejemplo clarísimo. Claro, estar trabajando en un estudio de láser y no, sin embargo, como jornalera de Huelva, hacinada, ya, y si quieres, continuamos. Bueno, me gustaría volver al momento de la autoayuda. ¿Todo es malo en la autoayuda? ¿O hay algo que se salve? En la autoayuda no hay algo que sea inherente malo o inherentemente bueno. Antes de meterme ahí, si me permites, Inés, querría hacer una puntualización, porque uno de los argumentos que se da mucho para defender este tipo de exposiciones, por ejemplo, por parte de Marian Rojas Estapé, es que ella habla desde su rama, ella habla desde la psiquiatría, entonces tú estás dando otro punto de vista. Es en plan, realmente no, porque habla desde una de las ramas de la psiquiatría. Existen muchas ramas de la psiquiatría, una de ellas es la psiquiatría comunitaria, que no te compraría este discurso y que te lo criticaría. Entonces, la gente que piensa, bueno, es que Marian Rojas Estapé solo da una visión porque es psiquiatra, no. O sea, el psiquiatra, profesional de la psiquiatría, tiene que estar informado de todas las capas y de todos los niveles de análisis de la conducta humana, y si no lo está, no está haciendo bien su trabajo. Y los principales escandalizados también son las profesionales de la salud mental, psiquiatras y psicólogas. ¿Hay algo malo inherentemente en la autoayuda? Yo creo que no. Creo que es un mecanismo que hemos desarrollado y que muchas personas han explotado y se lucran de él para intentar hacer frente a un malestar. Ahora bien,
lo comentaba con una amiga ayer, ¿hay algo malo en las dietas de 1600 calorías que te puede dar un no experto en nutrición, una dieta general de estas como para controlar tu peso? No, pero ¿qué pasa? Pues que la autoayuda, para empezar, no se adapta a la realidad del individuo, no se adapta y además no es real respecto a lo que tiene que enfrentar y no es sostenible a largo plazo. Y cuenta con mecanismos que son peligrosos y que está bien. No se trata de demonizar la autoayuda, se trata de ponerla en el lugar en el que tiene que estar y que la gente pueda contextualizarla como algo que, de base, al principio te va a causar mucha ilusión. Perdón. Algo que al principio te va a causar mucha ilusión y que te va a intentar movilizar. Pero a los pocos días que tú estés viendo que lo que tú estás haciendo y que por lo que sea, que por mucho que bailes, no se te está yendo tu cuadro ansioso depresivo, con todos los beneficios neurocientíficos del baile, que efectivamente sí que lo tiene, pero con unos contextos, esto acaba desembocando en una frustración. Lo que pasa es que también para las personas que no se pueden permitir un proceso terapéutico en condiciones que muchas veces es privado, pues realmente lo que tienen para poder acceder a algo que sea un mínimo consuelo, pues son libros de autoayuda o son podcasts de autoayuda. Claro. Entonces, no hay algo malo, pero hay que pensar quién te la hace, desde dónde y qué es rentable. Como siempre, desde dónde, ¿no? O sea, me ha parecido muy buen ejemplo el que has hecho de lo del tema de las dietas, ¿no? O sea, que es decir, dietas no asesoradas por un profesional a las que la gente pues de pronto no tiene acceso a otras cosas y tiene un cuadro ansioso que le hace estar en un estado que él no quiere estar y utiliza recortes. ¿Son los recortes positivos en nutrición? ¿Las restricciones? No. Exacto. No es plausible en un medio plazo una restricción alimenticia porque básicamente se traduce en que, o sea, hay algo que no está ahí, o sea, que está desajustado, pero es lo que hace la gente porque dice, no puedo más, es esto, el Ozempic o el no sé qué, o no sé cuántos, pero estoy desquiciado o desquiciada. Entonces, ¿qué hago? Claro, y mucha de la respuesta que viene cuando se critican este tipo de argumentos es el a mí me funciona, es que a mí me funciona, es que ella ha hecho mucho bien, ella ayuda a miles de personas. Que ella puede ayudar a que a ti te haya podido ayudar, del mismo modo que a mí me puede sentar muy bien que Esperanza Gracia me llame querido Leo o querido Piscis y me asesore, no quiere decir que esto tenga una base que sirva para todo el individuo, que cuente con una fuente. Por mucho que tú le estés añadiendo terminología científica, corteza prefrontal ventromedial, cortisol, dopamina, etcétera. No es así. Y yo creo que esa parte es como muy importante, ponerla en el contexto. ¿Y quién la hace, para qué y desde dónde? Tú la has escuchado mucho y has localizado algunas declaraciones que son muy controvertidas y muy sesgadas y que revelan, bueno, ella es abiertamente creyente, ella habla incluso de los beneficios psicológicos de creer en Dios, ella discrimina completamente la vivencia de una pareja heterosexual que considera deseable y normal. Y las parejas homosexuales pues no son lo mismo. De la transexualidad también le hemos escuchado decir barrabasadas, negarla directamente, ¿no? Entender que te pone a las personas en una situación de tener que elegir su género, que esto es gravísimo y patologizante y mentira. Entonces, claro, una vez que ya te has metido en esas, ¿tú crees que estos mensajes están implícitos en esta autoayuda que ella vende, que pasa por buena para todo el mundo, no hago daño a nadie? Ahí se están colando cosas que son chungas para mucha gente. Total. Yo, desde mi punto de vista, sí. Porque es que es lo que decías tú antes, Nerea, que es que en los mismos casos que ella utiliza, casos clínicos que por cierto ella utiliza para respaldar sus discursos, ¿no? La gente que le va a pedir ayuda, las situaciones son siempre en ese contexto heteronormativo. Bueno, además del contexto heteronormativo de ese determinado estrato social. O sea, no hay conexión. Hay como... Sí, se está flotando por encima de la sociedad en el barrio de Salamanca con unos problemas determinados, una gente determinada, y yo le salvé la vida a una persona, como lo que ha contado Inés, ¿no? Le salvé la vida de suicidarse a no sé quién. Bueno, no tienes contabilizadas quizá las otras vidas que has empeorado con este tipo de discursos que apoyan, por ejemplo, implícitamente, indirectamente,
Sí, las terapias de conversión. O si os metéis, si buceáis. Bueno, es que, claro, aquí la gente puede estar en plan, di la fuente, vale, pues la fuente es su misma página web. Si vosotros os metéis ahí a bucear, o localizáis, por ejemplo, el post que tiene del aborto, ¿no? Donde en lo que se centra es en el arrepentimiento que sentían las mujeres que abortaron. Por supuesto, no te va a hablar de otra cosa. Se van colando estas cosas por aquí, que sí que son religiosas, que sí que son morales, y yo creo que en una buena praxis de una práctica clínica o de una práctica divulgativa, la profesional tendría que ser capaz, ¿no? de intentar, ¿no? Pues que esa ideología, que esa moral no se estuviese mezclando mucho con el problema concreto de la persona. Sería lo ideal. ¿Qué ocurre y por qué es una utopía pensar que esto no pasa? Y hay gente que dice, no, es que ella es neutra, ella podrá pensar lo que quiera, podrá hablar mal de los homosexuales, podrá tener esos comentarios homófobos, pero eso no tiene por qué trasladarlo a su divulgación o no tiene por qué trasladarlo a su práctica clínica. El caso está en que sí que lo hace. El caso es que toda esa formación que ella obtiene y todo ese contexto limita en el profesional, a los recursos que va a tener más accesibles para proponerle a la persona en un proceso terapéutico, por ejemplo. Pues si tú tienes una conciencia de los niveles de un problema, pues si tú solo te quedas en el nivel bioquímico, te vas a quedar en la prescripción de fármacos. No vas a animar a una persona a intentar formar una red de cuidados, una red de apoyo, porque es que el problema está ahí. Entonces, la ideología y la moral, si alguien piensa que le resta al discurso, creo que hay que darle una vuelta. Todos los mensajes que estamos viendo están impregnados de ideología, y en este caso, en un profesional, también impregnan desde los recursos que le va a proponer a su paciente, y esto va a ser así, a la aproximación que quiera adoptar para que esa persona entienda qué es lo que le está pasando. Tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, que es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, pues sí, es la que goza de mayor evidencia en algún tipo de trastornos, ¿no? Es la que en la pública, pues en teoría, en algunos sitios, es la que se lleva a cabo. Para quien no sepa, la terapia cognitivo-conductual lo que busca es explicar, da un peso muy importante a los pensamientos, las cogniciones, a qué es lo que pienso, desde qué ideas irracionales actúo yo, desde qué creencias. Hay una parte que es muy útil de este tipo de terapia, y otra parte que es completamente alienante, porque te despreocupa, te desconecta a nivel emocional, te hace llamar una creencia irracional a que tú no seas capaz de, discursos como el que hace ella de no vale rendirse, ¿no? Es que a lo mejor me tengo que rendir, es que a lo mejor no es un pensamiento catastrofista, es que a lo mejor... Porque por mi contexto social estoy siendo obstinada en algo que realmente no puedo hacer. Exacto. Y no me puedes llevar... Claro, es que no... Yo estoy viendo, casi un poco a través de los auriculares a nuestras pequeñas mejorcitas diciendo, ¡ay, Dios mío, la de dinero que yo he echado en una psicóloga fascista! Claro, no digo por Marianne, digo en general, porque a lo mejor puede ser que... Joder, es que es importante. Sí, pero en una edad jovenzuela, temprana, que tú no tengas la capacidad de identificar esto, pues a lo mejor te hacen realmente creer en una cuestión de la moral. O sea, cuando en principio un profesional de la salud te tiene que ayudar desde un paraguas de distancia que tenga que ver con lo ético, con lo moral. O sea, porque claro, si empiezas el adoctrinamiento en tu consulta, ¿cómo no te lo vas a llevar sin ningún problema hacia la divulgación, que no sabes quién está al otro lado? Es lo mismo que pasa con los jueces y las juezas, que supuestamente son neutrales, pero que no lo son. Claro, son neutrales, pero no lo son. Pero ¿cuánto te puede ayudar hablar con un profesional de la salud mental que tenga una perspectiva feminista, por ejemplo? Claro. Porque vas a ver... O LGBT, claro. Sí, la nuestra lo tiene, y mis amigos gays, sobre todo, sus psicólogos... No les ha servido un psicólogo cualquiera. Han necesitado un psicólogo que esté familiarizado con los no con los problemas, con sus costumbres, con su manera de relacionarse con otros chicos, y con reglas y con convenciones sociales que no sirven fuera y que se entienden como neutrales. Insisto muchísimo en esto, pero no lo son en ningún caso. Claro. Entonces, a mí me hace gracia porque es curioso que no inste a la colectivización desde el LGTBIQ+, pero sí la fe católica, porque ella misma dijo en la revista Misión que meditar, rezar desde el abandono y la aceptación, desde el agradecimiento y la confianza, pedir por otros, pues ayuda mucho. Y quien reza sabe que es cierto. Claro. Hay estudios, esto está dicho por ella, hay estudios de gran prestigio llevados
llevados a cabo por personas no especialmente creyentes, los que se explica por qué la gente que tiene fe vive mejor y más años y tiene mejor salud física y psicológica. Cuando eres creyente, vives en comunidad, anda. Sientes que hay un Dios que te quiere, que te está acompañado, que hay un lugar al que acudir cuando no te sientes bien. Y si uno se aleja de cualquier prejuicio contra la religión de forma objetiva, creer en Dios nos ayuda a vivir mejor. O sea, quiero decirte, claro, si esto no está ideologizado. Esta colectividad sí. Ser bollera, no. Porque ser bollera, caca. O sea, hombre, o sea, esto es fuerte. Claro, o sea, esto es Bus Pons. ¿Habéis visto el documental del Opus Dei de HBO? Que lo tenéis que ver de cabeza. No. Pues vais Lo a tenemos flipar. que ver. En el momento en el que algunas decidían dejar la obra, las mandaban, y esto me ha estallado la cabeza, a psiquiatras o psicólogos del Opus Dei. O sea, Claro. te va a ayudar si tienes ansiedad o depresión, para que nos hagamos una idea que dentro de la profesión hay de todo. Claro. Te va a ayudar en tu ansiedad o depresión, que realmente lo que te la provoca es estar en una estructura ultra autoritaria en la que te tienes que levantar a las 5 de la mañana, ducharte con agua fría y servir y no tener amistades. Te va a ayudar este psiquiatra o este psicólogo. Y es gente que está dentro del Opus Dei, ¿no? Esto lo cuentan las propias supervivientes damnificadas de ese lugar. Entonces, los hay, y no necesariamente, por mucho que tengan sus títulos universitarios, Es gente están- despolitizada, es gente claro, aséptica, es gente Exacto. objetiva. Exacto. O sea, y son científicos. Es Sí. increíble, o sea, son... Pero Claro. es que quiero decir, si nos vamos al nivel más básico, por ejemplo, de investigación en la ciencia, las becas las dan personas. Tú esto lo has vivido, ¿verdad? De Quiero cerca. decir, las becas las dan personas Sí. y los intereses están, y el dinero, que es lo Claro. que permite que se pueda desarrollar una investigación, depende de los intereses de las bueno, los que hay en un momento. Pues que si en un momento es más cáncer, si en un momento es más neurociencia, pero los temas que no se perciban de relevancia no se van a financiar, y tampoco se les va a dar altavoz. Aquí la parte de rezar, meditar, pues sí, por supuesto que habrá estudios, claro que habrá estudios, pero ¿cómo lo estás planteando y desde dónde se lo estás planteando a la gente? ¿Se lo estás dando desde la parte de que efectivamente no rezar te hace más triste o te está desconectando de tu entorno? Y yo Sí, no, ahí... aquí te está diciendo a la contra que si efectivamente no crees en Dios, voy a tener peor salud física y psicológica, porque lo contrario es, si rezas y crees en Dios, tendrás lo positivo. Pues entonces yo entiendo que como no lo hago, pues Claro. pues válgame, Ujú. ¿no? Claro. Ahí yo creo que la clave también a la hora de intentar entender esto es que hay a muchas personas a las que por alguna razón, la que sea, les escuece cuando se tocan las condiciones materiales en salud mental. Y estamos hablando de gente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, pero estamos hablando de los gimbros que nos acompañan, estamos hablando de nuestros cuñados. Quiero decir, por alguna razón, hacer ese énfasis en las condiciones materiales y que efectivamente tú no puedes todo por mucho que quieras, por alguna razón escuece. Y por alguna razón de eso, o sea, a este tipo de argumentos que sí que ponen el énfasis en las condiciones materiales, se les tilda de estar sesgados de ideología, como si los otros no lo estuviesen. Y la autoayuda, mientras la concibamos como un instrumento más, como muchas veces es la terapia psicológica, para sacarte temporalmente de un entorno que es potencialmente tóxico, te ha provocado problemas de adaptación y de funcionamiento, y luego devolverte a ese mismo entorno y desmovilizarte por completo para cambiarlo, si lo entendemos como eso, lo estamos entendiendo bien. Pero también tenemos que entender así muchas veces procesos de terapia psicológica. Son parches, en muchas de las ocasiones, para volver a un ruedo que es un bucle disfuncional. Y aquí mucha gente lo pensamos y nos venimos abajo, pero tenemos realmente muchas alternativas. Tenemos alternativas, desde luego, las individuales de las rutinas vitamínicas, que se las quiera coger y crea que le funcionan genial, pero nosotros a nivel colectivo, a nivel relacional, tenemos en nuestras manos la creación de muchas redes que son transformadoras, y que hay que involucrarse en estas cosas. Claro. Hay que votar, hay que hacer todo lo que te permita cambiar esas condiciones materiales que provocan sufrimiento a la gente. Correcto. Exactamente, correcto. claro, que lo que no estamos diciendo aquí, hijas de mi vida, es que no paseéis, bailéis, Exacto. hagáis deporte, meditéis, Que os dé el recéis, sol, dormid si os bien. funciona, dormir bien y hacer todos estos cambios individuales que os pueden sentar bien, pero no todo recae en nuestros cuerpitos y en nuestras mentes solas e individuales. El contexto, como muy bien dices, me ha gustado muchísimo esto, Nacho, el volver a una rueda disfuncional, ¿no? Tú puedes tener
problemas disfuncionales. O sea, tú puedes tener problemas, tú puedes sentirte disfuncional, pero es que el entorno no es justo, no es humano muchas veces, no está adaptado a nuestros ritmos y te están machacando realmente desde fuera. Nacho, nos ha encantado hablar contigo y yo creo que hemos estado con vosotras. Absolutamente comedidas para lo mal que nos cae pues esta estafa piramidal. Claro, o sea, Claro. para todo lo que podríamos decir, pero bueno, hemos intentado ir, pues nosotras sí que sí, desde la fuente, desde el rigor más absoluto, porque hay que ser delicado, porque luego esta gente es poderosísima. Es poderosa, se revuelve, es. que te quieres cagar y ya está descolgando el teléfono de Pablo Motos. Hay una íntima amiga en su empresa, que es una empresa muy grande, venía esta señora a dar una charla, ella es lesbiana, y le escribió a @diversidad e inclusión, que tienen todas las empresas, un mail porque viene esta señora a dar una charla y esta señora es pues lo que es, ¿no? Todo lo que hemos comentado. @diversidad e inclusión no contestó a mi amiga y ella dio su charla. Entonces también va por ella que se sienta acompañada, porque en el momento en el que le pasó dijo, oye, ¿para qué cojones hay un departamento de diversidad e inclusión y en mi empresa si va a venir una homófoba a que le aplauda a todo el mundo, ¿no? Que esto también hay vidas a las que les sienta mal Marian Rojas Estapé, entre otros gurús de autoayuda. Madre mía, Nacho, a ver, nosotros teníamos ese momento en el que nos vimos la primera vez en ese Gameplays cuando tú estabas arrancando el doctorado, nos vemos ahora que lo estás terminando. La recta final. Y nos esperamos ver, pues yo creo que cuando te recibimos, cuando vuelvas de Italia con los melonis bien puestos. Cuando queráis. A ver si Por aprendo a hacer favor. el pesto o algo Sí. así, ¿no? Bueno, claro, no, te deseamos toda la suerte del mundo en esta El etapa final que se del te viene. doctorado, pobre mía. Sí, es que Nerea está muy familiarizada con la academia. Ya. Nosotras, la verdad es que tenemos que decir que tenemos esa relación amor-odio, pero siempre aplaudimos a nuestras gentes que, fíjate, no te lo vas a creer, se tiene que ir ahí a estudiar el muchacho a Génova, pero no la del Partido Popular, sino Italia. Sino la de Enhorabuena, Italia. enhorabuena. Comerás estupendamente. Enhorabuena. Cuando has dicho las becas las dan personas, me ha dado como ganas de tirarme al suelo y ponerme en posición fetal, hija porque mía, esto es mi día a día. Todo el rato nos pasan cosas, pero bueno, te volveremos a recoger Yo a la encantado. vuelta. Para la próxima temporada tenemos que volver a hacer esto, un Vitaminas 2.0. Mil Y- gracias también y no- por dar voz a... Que ya lo hacéis siempre, pero ha sido, no sé, que agradezco mucho que deis No, voz a al este tipo de contrario, nosotras cosas. somos de la crew Estábamos que deseando, está también. dándote el apoyo máximo. Por el amor de Dios, dadle calorcito, porque ya sabéis que cuando se activan pues esos ataques a los líderes de secta, pues con ello contraes, pues esos pequeños bots, esas pequeñas gentes que dicen, no, si no pasa nada, voy a insultar a Neuronacho. A Neuronacho no se me le insulta. No se le toca un No pelo. se le toca, que aquí también tiene su casa, por favor. Bueno, pues muchísimas Mil gracias, gracias. por haber estado aquí con nosotros Con y a vosotras. todo el equipo que nos acompaña, porque, como bien dice mi compañera Nerea, a ti que estás mirando también te están robando. Entonces nosotras estamos aquí todas Sois acompañadas. todas una absoluta vitamina, la D, Jesús, la K, Bea. la B2, la B12, Claro, veo la por ahí. Nicolai, Uf, Pascal, no paráis de vitaminar y vitaminar. la Saritunga, la Pitunga, la Exagerado. Pauleras que te quieras. Hombre, claro, hijas, desde luego. Bueno, sois vitamina, proteína o Y ya está. tóxicas Y si también, nos- a las y tóxicas. Marian, si nos has escuchado, pues un besito para ti Un también. besito hombre, muy mira, fuerte, tú nena. también. Invítate a algo, que vendes muchísimos libros, mi rey. Hombre, claro, de Dios también se puede salir. Adiós. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.